Vamos ahora a leer 1 Tesalonicenses 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, abundéis así más y más. O sea, les dice Pablo: ustedes me vieron como yo vivía cuando fui a visitarlos. Sí, ok, hagan eso. Ese es el nivel de Pablo, no es orgullosamente, el nivel de cristiano que era. Decía: bueno, ustedes de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, crezcan en agradar cada vez más al Señor. Versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, les dimos instrucciones, sigan caminando así. Versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Aquí va a decir Pablo qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Santo quiere decir aparte, quiere decir vivir distinto al mundo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, nación apartada. Tenemos que apartarnos del pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo amo a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es su caminar? Tiene que ser santo, tiene que ser diferente. Que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para la santificación. Efesios 2:8 y 9 y 10. Sí, no es por obra, sino por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que andemos en las obras que fueron preparadas de antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 8: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, si usted no quiere vivir en santidad, no está desechándome a mí, dice Pablo, está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, ahí sí mete y dice: porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir en esa santidad. Versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, ellos eran buenos en amarse unos a otros, en quererse, en cuidarse. Y Pablo también los amaba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, crezcan más. Ya ame más. Ya es santo, sea más santo. Ya es maduro, sea más maduro. Versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad, un cristiano tiene que ser tranquilo. Y ocuparos en vuestros negocios. No, Dios no quiere que uno trabaje, no, dice aquí: y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos, o sea, hay que ocuparse en el negocio, hay que trabajar. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, Pablo les dijo: no, ustedes no pueden ser unos vagos ahí, no, tienen que trabajar, tienen que ocuparse de sus negocios. Versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, no se pongan ahí que van a vivir de pedirle a los demás. No, ustedes tienen que ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos para ganar el salario. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, porque algunos habían muerto en Tesalónica. Entonces Pablo les dice: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, ustedes no se pueden entristecer como los que creen que venimos del mono, de la evolución, y murió, nunca más lo va a ver.
No, ustedes tienen otra esperanza. Dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús va a venir con los muertos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, Pablo dijo, seguro nosotros vamos a estar aquí vivos cuando venga el Señor. Los que habremos quedado vivos, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando el Señor venga, van a estar la gente que está viviendo en el mundo y también los que estaban muertos, sus cuerpos van a ser resucitados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Jesús baja a las nubes y los muertos en Cristo resucitan. O sea, los que murieron creyendo en Jesús como su Salvador resucitan. Se van a las nubes con Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ya somos arrebatados a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De ahí en adelante no nos separamos de Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, aliéntense, nosotros sí tenemos esperanza. Eso es capítulo 4 de Tesalonicenses.